continuar. Vamos a avanzar un poco más con el estudio de la vida de David. Hemos estado viendo la vida de David y la hemos estado comparando con la vida de el rey Saúl. Hemos visto ya que estos dos reyes, los dos fueron elegidos por Dios, los dos fueron ungidos por el mismo profeta, el profeta Samuel. Hemos visto que los dos nacieron de nuevo, tanto David como Saúl, y hemos visto cuál era la diferencia entre uno y otro, porque a pesar de que los dos tuvieron los mismos privilegios y las mismas bendiciones de Dios, uno escaló mucho más alto en los anales del pueblo de Israel como lo fue David, y otro, como Saúl, cayó en un sótano, podríamos decir que cayó en un sótano oscuro, a donde van las cosas que están para enseñarnos que esas cosas no se hacen. Y quisiera que veamos hoy, como figuraba en la cartilla, en el grupo, que veamos hoy cómo Dios cancela el reino de Saúl. Vamos a comenzar a ver por qué y cómo Dios cancela el reino de Saúl y confirma el reino de David. Eso lo vamos a ver ahora. Podríamos tener una lectura. Vamos a buscar en 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13, para tener una lectura que nos sirva de apoyo. 1 Samuel 13, había reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego 3.000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2.000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1.000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Hasta acá nomás la palabra de Dios para tener. Luego vamos a buscar algunas citas más. Pero debemos hablar en esta noche del reino de Saúl que fue cancelado. Ustedes saben que las crisis, ¿ustedes saben lo que es una crisis? ¿Cómo me gustaría que si alguien me puede definir la palabra crisis? Yo ya me voy a casa porque lo he dicho con esta 3 veces. ¿Qué es una crisis? ¿Quién me puede decir lo que es una crisis? Algo que provoca un cambio repentino. Algo que provoca, por ahí va. Algo que provoca un cambio repentino. ¿Alguien tiene una idea más amplia? Un estado de inestabilidad. ¿Podríamos decir que una crisis es una circunstancia? Puede ser una circunstancia que provoca cambios forzosos. Por ejemplo, cuando decimos hay crisis en Medio Oriente, hay una guerra. Ahora en este momento está el Hamas y está el pueblo de Israel en guerra.
Y es una crisis en Medio Oriente porque es una circunstancia que provoca cambios forzosos. Uno de los cambios forzosos que provoca esa crisis en Medio Oriente que no pueden ir los turistas a Israel. Siempre hay turistas, durante todo el año ha habido turistas en Israel, pero en este momento son muy pocos, porque hay un peligro inminente de un ataque del Hamas, que son los enemigos en este momento del pueblo de Israel. Una crisis, entonces, es una circunstancia que provoca cambios forzosos. Y las crisis, queridos hermanos y hermanas, las crisis se presentan en una variedad de disfraces en nuestra vida y bajo distintos nombres. Fíjese, fracaso en los negocios, hijo que se va de la casa, enfermedad grave, todo eso son crisis. Y muerte, la crisis final, la muerte. Y cuando llega el tiempo de la crisis, y siempre llega, queridos hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando llegan las crisis? La mayoría de nosotros vivimos normalmente. Normalmente hasta que una crisis atraviesa nuestra rutina. Y ahí la crisis irrumpe en nuestras vidas y así ustedes llegarán a aprender mucho de mí. Cómo actúa el tío Aníbal en momentos de crisis. Todos vivimos normalmente y podríamos decir que nos acomodamos a las circunstancias, pero llega la crisis, llega un momento crítico y muchos pueden llegar a aprender de mí observando las reacciones mías en el momento crítico. Toda la apariencia queda de lado, toda la apariencia exterior queda de lado revelándose la realidad de tu diario caminar con Cristo. Cuando la gente observa tu actuar bajo la presión repentina, ¿qué aprende de la suficiencia de Cristo? Un cambio repentino, decía Alejandro. Pero cuando llega el momento crítico y cuando estás bajo presión, ¿qué aprenden los que te rodean acerca de la suficiencia de Cristo? Cuando las cosas van bien, es fácil citar versículos de memoria. Cuando las cosas van bien, es fácil cantar salmos, cantar canciones, cantar himnos, citar versículos de memoria, venir a la iglesia, acomodarnos más o menos a las circunstancias. Pero queridos hermanos, ¿qué nos sucede a nosotros cuando una emergencia hace desaparecer la tranquilidad que disfrutamos? Un amigo mío decía siempre, hay de aquel que tiene que aprender principios en momentos de crisis. Hay de aquel que tiene que aprender principios en momentos de crisis. Esas verdades bíblicas, esos principios bíblicos deben aprenderse antes de que los muros se desplomen. Las circunstancias abruman y en ese estado, hola Sergio, hola Liliana, bienvenidos. Las circunstancias abruman y en ese estado de crisis, la primera reacción podría ser una queja amarga contra nuestro Dios. Oh Señor, ¿cómo permitiste que ocurriera esto? ¿Cómo pudiste permitirlo si eres un Dios de amor? He sido fiel a la iglesia, he dado mi dinero para un nuevo proyecto de la construcción. No puedes hacerme esto. Me dan deseos de no esforzarme más. Si me vas a pagar de esta manera, entonces, y de buenas a primeras, el señor columna de la iglesia comienza a hablar como su vecino el inconverso. Sucede a menudo en momentos de crisis.
En ese momento, en ese instante decisivo, se debe hacer una elección. La manera en que decidimos responder ante una encrucijada traerá fe renovada a nuestro espíritu o nos atrasará 10 años en nuestro testimonio, en nuestro caminar con Dios. ¿Acaso culpas a Dios cuando empieza a arder el horno de la prueba? Saúl lo hizo. Cuando comenzaba a sentir la presión, actuaba como si no conociera, como si nunca hubiera conocido a Dios. Así actuaba Saúl. Cuando venía la presión, actuaba como si nunca hubiera conocido a Dios. Qué diferente era David, hermanos queridos. Cuán diferente era David. Cuando lo perseguían, en lugar de culpar a Dios, él decía: Señor, yo sé que merezco que me persigan. Cuando tenía que esconderse de Saúl, él decía: Señor, está bien, es tu voluntad. Él veía la mano de Dios en cada circunstancia. Y cuando la crisis llegaba a su vida, él estaba preparado para actuar. La caída de Saúl, queridos hermanos, no se debió a una única, espantosa y dramática falla momentánea. No, señor. A muy pocas personas les pasa esto. Que una falla momentánea tira por debajo toda una vida. Una vida espiritual. No. Lo que a Saúl y su reino llevó a la ruina fueron una serie de decisiones equivocadas. Eso llevó a la ruina a Saúl. Elecciones y reacciones equivocadas. Luego de no saber Saúl dar el giro correcto en la intercesión crucial, Saúl cometió equivocación tras equivocación. En vez de regresar al punto donde había perdido la dirección, él se fue hundiendo cada vez más y cada vez más. Siguió perdiéndose. Sabemos cómo terminó su vida: fracaso, necesidad, suicidio. ¿Por qué terminó así? ¿Cómo fue posible que un hombre con un futuro tan brillante terminara así, en un negro callejón sin salida? Bueno, porque hubo una serie de elecciones por parte de Saúl equivocadas. Elecciones que debía tomar en un momento crítico, y él se equivocó. Y cometió una serie, no fue un error, una falla, no, una serie de equivocaciones. Él perdía la dirección y la palabra nos dice que él no volvía a buscar a Dios. Qué diferente era David. Porque cuando el profeta Natán le señaló un pecado a Saúl, Saúl le echaba la culpa al pueblo, le echaba la culpa al propio profeta. Qué diferente a David. Cuando el profeta Natán le señalaba un pecado a David, David caía de rodillas, quebrantado, y decía: he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor. Y Dios le decía: bueno, David, está bien, has pecado, pero te has arrepentido y te voy a seguir usando. ¿Cuál fue ya para ir terminando, hermanos, cuál fue una de las decisiones equivocadas que tomó Saúl? La primera, fueron 6. La primera es la única que vamos a ver esta noche. La primera fue la impaciencia. Impaciencia. En uno de los senderos sin salida que transitó Saúl se veía un cartel: impaciencia. Leemos ahí, hemos leído en el capítulo 13 de 1 Samuel, y allí vemos a Saúl y sus hombres. No llegamos hasta esa instancia, pero si siguen leyendo el capítulo 13,
vamos a encontrar a Saúl y sus hombres preparados para luchar contra el ejército filisteo. El ejército filisteo tenía rodeado el campamento de Israel. La tensión era muy grande y Saúl estaba ansioso por comenzar el ataque. Cuando todo estaba listo para la ofensiva, el profeta Samuel partió por una semana. Era tiempo de ofrecer el sacrificio antes de la batalla, pero Samuel se había ido. Pero antes de partir, le dejó una instrucción muy clara a Saúl. Le dijo: me voy. Tú espera 7 días. Yo volveré al 7º día. Ofreceremos holocausto, porque solamente el profeta podía ofrecer holocausto. Ofreceremos holocausto, iremos a la batalla y ganaremos la victoria. Esa era la instrucción para Saúl. Espera. 7 días. Espera. ¿Qué hizo Saúl? Dios nos dará la victoria, pero pasó el primer día, todos comenzaban a ponerse nerviosos. Los capitanes del ejército informaban a Saúl que la moral de los soldados estaba muy baja, estaba decaída. La moral de los soldados está muy mal, están decaídos. El primer día. Y se preguntaban si había algo que se podía hacer. Pasó el segundo día, pasó el tercer día, pasó el cuarto día y el enemigo estaba muy cerca. Del otro lado de la montaña los soldados estaban histéricos. Hasta los animales se notaban inquietos. ¿Y Samuel? Bien, gracias. Samuel no aparecía por ningún lado. Al 6º día decidieron abandonar a Saúl y emprender el regreso al hogar. Mientras el rey impaciente se impacientaba cada vez más. ¿Dónde está Samuel? Nadie sabía nada de él. Pero Samuel, no era momento para irte de vacaciones. Llegó el 7º día y Saúl decidió dejar las cosas listas para Samuel y comenzó a poner madera en el altar. Más soldados todavía habían desertado. El sol seguía elevándose en el cielo, pero de Samuel no había ni rastros. Por último, Saúl no pudo esperar más. Quizás Samuel había tenido algún contratiempo. Las tropas debían salir a pelear. Después de todo, esa era la responsabilidad del rey, llevarlos a la batalla. De manera que, aunque Samuel era el único que podía ofrecer sacrificios a Dios, Saúl dijo: traedme holocaustos, traedme ofrendas de paz. Y ofreció holocausto a Jehová. 1 Samuel 13, 9. Un rey no podía ofrecer holocausto a Jehová. No lo hizo David, tampoco lo podía hacer Saúl. ¿Por qué? Porque sus manos estaban manchadas de sangre. ¿Sangre de los enemigos? Sí, pero estaban manchadas de sangre. Entonces ellos no debían ofrecer holocausto. Sin embargo, Saúl ofrece holocausto. Cuando ya estaba por terminar, Saúl divisa en el horizonte a Samuel, entrando al campamento. Apresuradamente corre a encontrarlo. Y Samuel le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Observen ustedes cómo empieza Saúl a justificarse. Porque vi que el pueblo
me desertaba y que tú, Samuel, no venías dentro del plazo acordado, y los filisteos, en tercer lugar, estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos. ¿Se da cuenta cómo él empieza a justificarse? Como cuando el dedo de Dios lo señala, él desvía la mano de Dios hacia el pueblo, hacia el propio profeta. Ahora, dice Saúl, yo me dije a mí mismo, descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, por tanto, y ofrecí holocausto. 1 Samuel 13, 11 y 12. Y hermanos queridos, Samuel no iba a andar con vueltas. Samuel no iba a andar con vueltas. Y le dijo al rey que era un necio. Le dijo, locamente has hecho, porque no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado. ¿Cuál era la orden de Jehová para Saúl? ¿Cuál era la instrucción que Dios le había dado a Saúl a través del profeta Samuel? ¿Qué le había dicho? Espere 7 días. Espera. Esa era la orden. Y le dice Samuel, ahora Dios hubiera perpetuado tu reino. Ahora Dios hubiera confirmado tu reino para siempre sobre Israel. Pero por lo que has hecho, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto, Saúl, no has guardado la palabra que Jehová te mandó. 1 Samuel 13:13. Después de haberle asestado este golpe a Samuel da media vuelta y se va del campamento, dejando a Saúl boquiabierto al lado del altar humeante. Podríamos nosotros decir que lo que Saúl hizo no fue tan terrible, ¿verdad? La impaciencia no parece tan terrible. Podríamos decirlo. En realidad, solo trató de adelantarse un poquito al Señor, ¿verdad? El ejército enemigo los rodeaba. Había llegado el 7º día y el profeta no daba señales de vida. ¿Qué hacer entonces? Lo único que hizo Saúl fue tomar el asunto en sus manos y encender el fuego del altar. Impaciencia, queridos hermanos, la impaciencia. ¿Cuántos de nosotros hemos echado a perder oportunidades preciosísimas por culpa de la impaciencia? Oportunidades preciosas para servir a Dios. Las hemos perdido a causa de la impaciencia. ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Muchas veces. No parecía que tenía demasiada importancia. Sin embargo, ¿saben lo que indica la impaciencia? Falta de confianza en Dios. Falta de confianza en Dios. No creo, cuando somos impacientes, estamos diciendo, no creo que Dios tenga el control de lo que me está pasando en mi vida. Falta de confianza. Con nuestras acciones apresuradas, demostramos que en realidad no creemos que nuestro Dios controle las circunstancias. De manera que la impaciencia es sinónimo ¿de qué? De incredulidad. Llegamos a convencernos de que Dios ha perdido el control sobre nuestra vida, o que tal vez no le importa lo que nos está aconteciendo. Y exclamamos, ¡oh cielo, qué desastre! Tengo que hacer algo. Decimos, si Dios no puede obrar, bueno, yo sí puedo, tengo un título,
tengo experiencia, así que allá voy. A través de los años, mi esposa y yo hemos visto muchas parejas y muchas familias cayendo en la trampa de la impaciencia. Me acuerdo de un joven matrimonio en particular. El Señor parecía estarle abriéndole puertas y usando sus vidas de manera maravillosa, pero se volvieron impacientes. Les parecía que las cosas no sucedían con la rapidez que ellos esperaban. No sucedían demasiado rápido. Ellos querían acción. Su pastor, o nuestro pastor, les decía, esperen. Viendo los problemas que acarrearían lo que ellos estaban deseando, les decían, no vayan, esperen, no vayan. Eran amigos nuestros. Y una noche mi esposa y yo les dijimos, no vayan. Otras personas también les dijeron, no vayan. Pero ellos no hicieron caso. Entre comillas, Dios les estaba abriendo puertas. No podían esperar. Y dejándolo todo de lado, dejando todos los consejos, empacaron y se fueron a otra ciudad. ¿Qué sucedió? No pasó mucho tiempo y las cosas comenzaron a ir de mal en peor. El hombre perdió su empleo. La mujer se sentía confundida e infeliz. Comenzaron las peleas. Perdieron la oportunidad de seguir sirviendo a Cristo. ¿Por qué? Porque habían sido demasiado impacientes como para esperar hasta que el tiempo de Dios se cumpliera. Quienes los amábamos, les habíamos aconsejado esperar. Todas las circunstancias le decían, espera, a coro, espera, todavía no. Esperen a que Dios les señale el momento indicado, pero ellos no hicieron caso. Así también el rey Saúl dio un salto al desastre, porque no quiso esperar que Dios le encendiera la luz verde. La impaciencia no es broma, queridos hermanos. La impaciencia no es broma. La incredulidad, recuerdan que cuando somos impacientes, estamos diciendo, no creo que Dios tenga el control, algo tengo que hacer. Y la incredulidad trae dolor al corazón de Dios. Si tú y yo no tendríamos el poder de Dios en nuestras vidas, la impaciencia sería nuestra ruina. Repito el concepto. Si vos y yo no tuviéramos el poder de Cristo obrando en nuestra vida, la impaciencia sería nuestra ruina. Para Saúl fue la primera decisión equivocada. Y esta decisión equivocada lo llevó automáticamente a la segunda decisión equivocada. ¿Cuál fue? La obediencia parcial. No la desobediencia total, la obediencia parcial. Hacer la voluntad de Dios, pero con algunas excepciones. Pero eso lo vamos a ver el sábado que viene. Vamos a dejar aquí y vamos a quedar con Alejandro para que él nos diga cómo sigue nuestra reunión. Recuerden, hemos visto que las crisis llegan a nuestra vida en una variedad de disfraces. Hijo que se va de la casa, enfermedad grave, muerte, son crisis. ¿Quién me puede decir qué es una crisis? Miren, si ustedes me dicen que es una crisis, yo voy a estar contento y voy a decir, sí, valió la pena dar ese curso sobre la vida de David. ¿Qué es una crisis? ¿Quién me puede decir qué es una crisis?
que es una situación que se presenta Bien, y que no sabe cómo resolverla. muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Es una circunstancia, es una situación, dijo él, que se presenta. Y esa situación provoca cambio forzoso. Por ejemplo, la enfermedad incurable de mi compañera, por ejemplo. Mi compañera le decretan cáncer y yo forzosamente tengo que cambiar toda mi vida. Tengo que empezar a trabajar tal vez más para comprar los medicamentos oncológicos. Tengo que moverme más, tengo que cuidarla más, hasta tal vez tenga que dejar de venir a la iglesia por cuidar a mi esposa que tiene cáncer. ¿Se entiende lo que es una crisis? Es una crisis. Cuando hablamos de crisis en Medio Oriente, estamos hablando de una guerra entre Hamas e Israel que provoca cambios forzosos. ¿Cuáles son esos cambios forzosos? Bueno, el país está en vilo, los turistas no pueden visitar Israel por más que quisieran, aunque algunos se arriesgan y van. Es una crisis en Medio Oriente. Una enfermedad grave que aqueja mi vida es una crisis que provoca cambios forzosos. Detectan o determinan que tengo algo en el hígado y forzosamente tengo que dejar de comer frituras, no puedo tomar más alcohol, no puedo tomar café, no puedo comer chocolate. Es una crisis, es una circunstancia que provoca cambios forzosos. Una de las crisis más hermosas de la vida, ser padres. Tener un hijo, tener un bebé. Tener un bebé que forzosamente, si tengo la bendición, me va a dejar dormir a la noche. Pero si no, voy a dormir menos. Forzosamente voy a dormir menos. Forzosamente tengo que empezar a comprar pañales. Forzosamente tengo que cuidar su alimentación. Es una de las crisis más hermosas de la vida, ser padre, ¿verdad? Pero ¿cuál es la crisis más triste de la vida? La crisis más triste de la vida, el enemigo más fuerte que todos estamos llamados a vencer, es la crisis de la muerte. Y tendríamos para hablar toda la noche acerca de lo que es la crisis de la muerte. ¿Cómo nos negamos ante esta crisis? No puede ser esto, no me puede estar pasando a mí. La negación, luego la rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es tema para otra ocasión. Vamos a terminar aquí orando y yo lo voy a dejar a Alejandro para que él continúe el programa. Padre Celestial, te agradecemos por todas las crisis que llegan a nuestra vida. Te agradecemos, Señor, porque cada una de las dificultades hace que nuestro rostro gire hacia ti y que esperemos en ti, con toda la fuerza de nuestro corazón, con todo lo que somos, Señor. Miramos y esperamos en ti. Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Gracias por la vida ejemplar de David, que cada vez que era visitado por una crisis, él ya estaba preparado. Prepáranos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos a estar preparados para cuando cualquier crisis, Señor, de índole de salud material, económica, espiritual, toque nuestras vidas, podamos estar preparados. Bendice, Señor, gracias por el grupo que somos esta noche y bendice a los que no han podido llegar. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias por la atención.